ganarte. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a este empeño profesional que ha recaudado, más bien dicho, los mejores elementos, contenidos, resoluciones mundiales, decisiones regionales y aspiraciones de país, nuestro querido Ecuador, en un momento en que la humanidad está atravesando por un peligro muy preocupante. Pero tenemos que seguir adelante. No sé si tenemos este eslogan que vamos a hacer resonar permanentemente. Las frases que yo dije iban a ser la consigna de comportamiento humano que nosotros vamos a revisar. Primero, la unidad de todos los connacionales, la unidad, el trabajo, no podemos descuidar la productividad y la producción ecuatoriana, ni empresarios, ni empleados cómodos, ni trabajadores desinteresados, o algunos que están despistados de lo que está viviendo este momento el planeta. Y por eso nuestro país ha adoptado 7 acciones por el COVID-19. El señor presidente, entiendo, está con nosotros. Hay una disposición para una cadena que nosotros respetamos y transmitimos a esta hora puntual. Queridos compatriotas, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus COVID-19 pandemia global. En consecuencia, todos los países, con casos confirmados o no, debemos tomar nuevas medidas adicionales a las que ya adoptamos desde el inicio de esta alerta. Hemos creado e impartido todos los protocolos recomendados por esa Organización Mundial de Salud. Los hemos estado aplicando desde los primeros casos identificados. He dispuesto a la ministra de Salud declarar la emergencia sanitaria. Les recuerdo que es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. La declaratoria de emergencia implica a grandes rasgos. Primero, nuevas medidas de prevención y control en los puntos de ingreso al territorio nacional. Es decir, que todo pasajero que venga de los países con mayor cantidad de casos reportados deberá mantener aislamiento domiciliario por el tiempo que recomienden las autoridades sanitarias mundiales. Segundo, mayores medidas de control y aplicación de restricciones para eventos masivos y de concentración de gente, de acuerdo al riesgo, considerando el territorio y el número de casos. Tercero, fortalecer las medidas de bioseguridad al personal de salud. Cuarto, uso de plataformas tecnológicas en telemedicina, educación en línea y teletrabajo para aquellos casos que lo ameriten. Quinto, mantener la prohibición de salida del país de mascarillas, jabones y geles desinfectantes. Sexto, pedir a los gobiernos autónomos descentralizados que adopten medidas de prevención en el transporte público. Y séptimo, cuidado especial a los adultos mayores, personas con discapacidad y con enfermedades crónicas y catastróficas. Las brigadas Toda una Vida, Manuelas, médico del barrio, del IES y Mis Mejores Años están visitando a los compatriotas más vulnerables. Lo repito,
Es tarea de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a los demás. Quiero ser enfático. Quienes incumplan las disposiciones de esta emergencia serán sancionados. Aprendamos de otros países. El mejor aliado es nuestra disciplina. Y por supuesto la higiene personal, lavándose bien las manos. Las familias deben proteger la salud de sus viejecitos manteniéndolos en casa. Las iglesias deberán realizar sus cultos por televisión, internet u otros medios alternativos. Y los gerentes o directores entender que hay personas vulnerables que pueden trabajar desde la casa. Ecuatoriano, cumple con las recomendaciones. Si te contagias, no pongas en riesgo a quienes más quieres. Desde Guayaquil, la ministra de Salud va a ampliar los detalles de la emergencia, de esta emergencia sanitaria. Por favor, Catalina. Buenas noches, señor presidente y ecuatorianos. Les informo que desde que surgió la amenaza del coronavirus a escala mundial, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública, actuó con base en los protocolos y medidas de prevención recomendados por los organismos internacionales. La emergencia sanitaria nacional nos permitirá reforzar acciones que nos ayuden a mitigar la expansión de la enfermedad en el Ecuador. Entre las acciones que tomaremos están: implementaremos un proceso de aislamiento de los viajeros que lleguen al Ecuador desde los países que tienen mayor riesgo de contagio. Adicional a los 15 hospitales de referencia que tenemos para la atención de los pacientes con coronavirus, hemos habilitado 7 más. Es decir, en este momento contamos con 22 establecimientos de salud listos para atender los casos que se presenten. Adicional al laboratorio del INSPI en Guayaquil, donde actualmente realizamos las pruebas para COVID, desde el próximo lunes, el laboratorio de esta entidad en Quito también realizará las pruebas. Contamos con los reactivos necesarios para ejecutar los exámenes que se requieran. Mantendremos activada la mesa de salud, donde las diferentes instituciones del Estado coordinamos de manera articulada el trabajo que se ejecuta a nivel nacional y local. Continuaremos sumando y profundizando esfuerzos. Sin embargo, la corresponsabilidad de la ciudadanía es clave. Recuerden que las medidas de prevención son vitales para mitigar la propagación del virus en el país. Toda una vida. El gobierno de todos. Señoras y señores, saludamos con empeño periodístico, con respeto y afecto al ministro del Codo. Así lo calificaban allí el señor ministro, con todo el respeto de los ecuatorianos. Pero nos está usted enseñando de una manera tan transparente una metodología de salutación que evite la fusión de, digamos, de pieles tan fraterna, tan cariñosa como la que nos enseñaron nuestros padres, en gesto de saludo respetuoso a todos los vecinos, a todos los compañeros de trabajo, a las autoridades, etcétera, etcétera. Pero este momento, comencemos por aquello, señor ministro, con mi cordial bienvenida. La cuestión se está empeorando en términos de salud pública internacional y lamentablemente también tenemos noticias muy adversas en materia económica. Parece que el precio del principal producto de exportación del que dependemos nuevamente ha sufrido un revés. Es una caída. ¿De qué significación, señor ingeniero don René Ortiz, con la amistad de siempre y el respeto que le debemos? Muy buenos días, felicitaciones por la designación. Es la primera entrevista que usted tiene la bondad de aceptarnos. Y entonces el precio del crudo según el Internet, el Brent,
crudo Brent es de 30.90, $30.90. WTI y Brent, los dos cruzados, aprecian o están considerados a un precio internacional de barril 30.90. Este es el dato. Preocupante, ciertamente, es nuevamente un bajón para nosotros de gran significación. Señor ministro, muy buenos días. Lo que quiera decirnos de comienzo. Muchísimas gracias por su invitación. Me complace muchísimo estar con usted en una condición diferente que antes, cuando me invitaba cuando era consultor, cuando estaba en el otro lado de la medalla. Y sí, debe haber llamado la atención el saludo del codo. No solamente es el codo de la crisis de salubridad, sino el codo con todo, con todos los gastos. Le agradezco los gastos, la austeridad, y en efecto el gobierno ha tomado en consideración todas estas circunstancias. Es bastante lamentable, el precio volvió a caer a 31.99, subió hasta hace un momento 9 centavos. Entonces, quiere decir que el mercado todavía está muy nervioso. Y está muy nervioso, si usted me lo permite, no porque la situación actual le ponga nervioso. Estamos acarreando una situación de caída del precio. La precipitación, por supuesto, se ha dado con el problema de la crisis de salubridad, y el colapso prácticamente es toda la contracción de la economía mundial. A esta contracción de la economía mundial, el coronavirus hizo su parte. Cerrar una ciudad entera de más de 11 millones de consumidores, ciudad industrial, ya no compraba, ya no vendía, sus almacenamientos, sus inventarios habían alcanzado los niveles más altos, ya prácticamente desde el punto de vista de petróleos, por ejemplo, no había un solo espacio para un barril más. Y todo esto va degenerando hacia atrás. Y entonces esto va impactando en el resto de la economía mundial. Entonces es la congruencia de todos estos elementos, ¿no? La contracción de la economía mundial, el coronavirus per se, el desentendimiento entre los más grandes productores del mundo de petróleo, Saudi Arabia y Rusia, la que le ha puesto a la humanidad entera frente a una de las crisis que yo considero, con todo respeto para quienes tienen una opinión distinta, una gravísima crisis. Y en ese contexto, pues evidentemente, hay una invitación en nuestro país para una gestión, arrimar el hombro. Gestión mancomunada. Gracias, así es. Arrimemos el hombro, todos tenemos que ser parte de la solución. Estamos en un problema, ahora seamos parte de la solución. Esta es la consigna. Todos unidos por nuestra salud y nuestra fortaleza económica. Todos unidos. Entonces, en ese contexto, las expectativas que crean las medidas, porque hay que tomar medidas, esta última, fíjese usted, declarada la pandemia, es decir, se cierra un país y una economía como la de Italia. Se cierra un país a todo lo que es transporte aéreo con Europa, Estados Unidos. Es decir, y le pone un piso, digamos un punto de quiebre el presidente de los Estados Unidos y dice, un mes. O sea, se pone un límite. Ojalá sea un mes. Ojalá sean menos que un mes. Y todos intentamos creer que ya la U, que es el descenso que hemos visto y el ligero aumento que hemos visto en el comportamiento del mercado del petróleo, ya falló.
No es esta U, probablemente es una U más extendida, la que yo aspiro, porque en efecto toda la economía mundial está preocupada de lo mismo. De lo mismo. Es decir, lo que está ocurriendo en la más grande potencia del mundo y en las siguientes regiones grandes del mundo, también está ocurriendo en las pequeñas. Y en Ecuador, pues no es la excepción. Nosotros tenemos ya perfectamente identificados los puntos de infección y los ambientes que rodean a esos puntos de infección. Y ahí está la declaratoria del gobierno nacional en el sentido de poder contener el problema. De alguna manera hay que contener el problema. 30,99 es un precio de referencia del crudo que usamos nosotros, el WTI. De ese hay que reducir entre 5 y 7 dólares por barril, y ese precio es probablemente el que debe servir de referencia para las transacciones. Uh-huh. Está todavía un poquito por encima del costo promedio de producción. Quiere decir que sostener la producción todavía es posible. De un dato que yo he recibido, el costo de producción promedio del Ecuador está en los $20. El precio del crudo está en los 30 menos 6, 24. Todavía hay un ligero espacio de movilización que son estos $4 por barril para sobrevivir. Así están las condiciones del mercado de un bien, una commodity, como es el petróleo, que es muy importante para los ingresos petroleros del gobierno. El resto de la economía también sufre impactos de la misma naturaleza. Los exportadores, porque todo el mundo va cerrando sus fronteras, va cerrándolos en el sentido de precaución, más control. Uh-huh. Vamos a detener estos, y algunos de estos productos nuestros son perecibles. Es decir, pueden acabarse, dañarse en el camino. Son exportaciones nuestras que llegan a las fronteras internacionales y ahí pueden encontrarse con cualquier tipo de restricción. Uh-huh. Pare un momento. Uh-huh. Y también afecta nuestras importaciones, porque de esos países hay una cantidad de limitaciones que ya se van van tomando esas decisiones, se van autoimponiendo esas decisiones, y los mismos importadores también ponen los frenos. Y hay un manejo que es muy importante en este momento, que es el manejo de inventarios. Inventarios los que teníamos nosotros, inventarios los que tienen los compradores de nuestros productos de exportación. Así le podría configurar este primer escenario del mundo. Uh-huh. Hay un escenario muy significativo en el que usted tiene que protagonizar y actuar. Creo que es un comprometimiento también esperanzador para el presidente Moreno y para el país, de su parte. Yo le recuerdo mucho a la gestión de su hermano Edison. Ah, sí. Combinó acciones en crédito público con mi hermano Edison. Ah, qué curioso, sí. Qué coincidencia tan interesante. Mira, ministro, ellos lo que al unísono como que sugieren ir a la mismísima China, porque la principal exigencia y complicación que tenemos con nuestra economía es con la nación china, o con los chinos, como dice el pueblo, con todo respeto. Así es. Y, bueno, pues decirles, nosotros estamos con opciones porque no tenemos de dónde pagarles de la manera que habíamos arreglado con seriedad. No tenemos cómo pagarles. Tenemos este momento que casi organizar una especie de concurso de acreedores. Algo así. Sí, sí. Entonces correcto. hay que decirles, ustedes tienen que
otorgarnos un cronograma mucho más fácil. La complicación de nuestra economía fiscal es muy difícil. Muy débil. Muy débil. Y ustedes tienen que comprender esta instancia. Entonces nosotros vamos a hacerlo más serios, pero a los chinos también hay cómo pararles el carro por más potencia que sean. Y allí el enterado, el hombre que desde aquí muy humildemente hemos sugerido, el hombre preciso para la coyuntura, es usted, señor ministro. ¿Qué piensa decirles a los chinos? Bueno, el tema de la deuda y el manejo de la deuda, fundamentalmente con China y con sus compañías, con sus bancos, con sus entidades, es un manejo que no corresponde a mi sector per se, corresponde al sector que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero, de todas maneras, yo soy parte de un gabinete ministerial, estoy en mi tercer día y aparte de ser miembro del gabinete, también soy miembro de una especie de mesa de crisis, ¿no? Esto es muy importante para poder transmitir uno mismo sus opiniones. Es cierto que este manejo de la deuda, como hemos manifestado en ocasiones anteriores, aquí en su radio, gracias a sus gentiles invitaciones, pues, tiene que ser planteado a nuestro acreedor. Estamos frente a un concurso de acreedores, ¿no? Un manejo de acreedores. ¿Cómo manejar este tema de la deuda? Yo tengo confianza de que haya una respuesta por parte de sensible. Sí. Todos estamos en el mismo barco. Tengo la aspiración, la esperanza de que los planteamientos que haga nuestro gobierno van a ser recibidos, van a ser considerados. Sin insolencias de nuestra parte, ni usted no acostumbra a aquello. Además. Habría que buscar precisamente el más alto grado de tolerancia, de respeto mutuo. Todos estamos con el problema. La verdad es que nadie ha podido decir que no está. Y los que han podido ya cerrar fronteras anticipándose a que se pueda contener el efecto del virus, que es la parte más grave, bueno, pues se están cerrando al resto del mundo, pero el mundo no es así. La realidad es distinta. En algún momento este sistema tiene que dar la vuelta, Y entonces esta mirándola en el contexto del decrecimiento, de la contracción de la economía, y si la economía se contrae el consumo de energía. Si se contrae el consumo de energía, se contrae el consumo de petróleo. Ahí nos afecta. Pero la economía en general, como contracción, quiere decir que a todo el mundo le golpea. A todo el mundo. Nadie puede decir yo estoy fuera de este escenario. Entonces, en este contexto yo tengo esperanza de que habrá una consideración para recibir las ofertas que el gobierno nacional pueda plantear al gobierno chino en ese proceso de reestructuración de la deuda que tiene Ecuador con este país. Don Edison Ortiz, su señor hermano nos puede servir mucho para orientarnos, digo como una gran cantidad de ecuatorianos, para abordar el tema de la renegociación con China y con la banca acreedora de tantos contratos crediticios y contratos petroleros y papeles en manos de la banca internacional, de cuyos documentos somos acreedores directos. Edison fue un funcionario del Banco Mundial en Washington, su hermano. Sí, así es. Solo renegociando la deuda china, yo creo que pasará usted a la historia. El gobierno. El gobierno, sí. Con todos los esfuerzos que cada uno hace en su ámbito de gestión. Y bueno, muchas gracias por los elogios para mi hermano, licenciado Rosero. Le agradezco infinitamente. Él tiene una
yo tengo el privilegio de ser hermano de él, ¿no? Y conversar con él con por la experiencia en este ámbito. En estos ámbitos, él tiene muchísima experiencia, inclusive. Él renegoció la deuda con el Club de París, ¿recuerda usted? Sí, justamente en la administración del presidente Rodrigo Borja. Exactamente. Su negociador principal, digamos, era el subsecretario de Crédito Público, como se conocía en esos momentos. Ha sido presidente de la Bolsa de Valores de Quito en todo su proceso de reestructuración. Yo creo que aquí también hay que dar un mensaje importante de parte mía en este contexto de la reactivación, pues hay que buscar la forma de también hacerle trabajar a la Bolsa de Valores. Este es un mecanismo de endeudamiento muy importante y hay que darle su valor. Fue y ha sido lamentablemente debilitada durante un largo número de años. No le han puesto nuevamente interés. Tenemos que mencionar desde la época de Correa. Muchísimas gracias por la aclaración. Entonces, todos a arrimar el hombro. Yo creo que en el contexto de ecuatorianos estamos invitados todos a hacer nuestra parte. Ya. Nuestra parte. Bueno, desde luego todos estamos aspirando que haya un lucimiento en iniciativas, en ejercitar un inventario muy objetivo, nada temeroso porque tenemos dignidad también para pedir. Sí, nosotros le debemos y lo vamos a cumplir a cabalidad, pero tenemos que desglosar este momento, la situación, y ver qué le compete a usted para recaudar sus dineros de conformidad con nuestro trato inicial, pero nosotros este momento con un petróleo de $30 y un peligro de que se derrumbe más el precio de nuestro principal producto de exportación, pues tenemos que solicitarle otro tratamiento. Pero me parece que esto no es cuestión un poco de teléfonos, sino de presencia. ¿Usted piensa viajar a la China? Bueno, con todos los peligros no, que sí, que concita todos estos riesgos, ¿no? Y es un desafío, evidentemente, inclusive para la salud. Así es. Por eso mejor el teléfono. Me tomó como referencia esta conversación, la primera conversación con la radio del ministro del Codo. Sí, en efecto, tenemos que aprender otro tipo de costumbres también. Se aprovecha de las crisis para precisamente llegar y tomar las oportunidades. Existe una agenda concreta, hay temas que se han quedado en carpeta, hay temas que pueden ser acelerados en sus tomas de decisiones y todo va en dirección a salir de la crisis, No está el objetivo del gobierno agravar la situación, no. Está el objetivo de salir de la crisis y en el menor tiempo posible. Yo digo como una expresión, estamos atrasados, sea breve. ¿De dónde tomo esta expresión? A los 3 días que cayó el gobierno de Allende, llegué yo a Santiago de Chile. Y por supuesto tenía que hacer el cambio de moneda. Y me acerqué a la banca, porque en ese momento era la banca nacional la que manejaba el tipo de cambio. Y en el escritorio de todas las personas que atendían al público había una plaquita de cobre que representa el país de Chile, de cobre, gran productor de cobre mundial, que decía, sea breve, estamos atrasados 2 años. Ese era el eslogan que se habían impuesto o autoimpuesto este grupo de ciudadanos y estas instituciones. Interesante. Yo les comparto eso para decirles ahora, sea breve, estamos atrasados 10 años, ¿no? Porque el efecto de la administración o régimen del expresidente Correa ha sido nefasto. Estamos viviendo las consecuencias. O sea, el tipo nos atrasó una década. Sí. Lamentablemente estamos viviendo... ¿Cómo me comprueban, dice este momento, el pueblo correísta? Bueno, yo creo que los medios han sido el principal auxilio en lo que es investigación. Los medios saben meterse en todas partes.
cavan y llegan y destapan y hacen conocer al resto de los ciudadanos, porque en una democracia que respeta la libre expresión, nos hacen conocer a qué nivel llegó la corrupción. Es decir, no era solo el mal manejo, licenciado. No es solo el mal manejo, porque el manejo es malo. Si las consecuencias de esto es un mal manejo, pero no solo es el mal manejo, es toda la corrupción que ha estado metida dentro de este mal manejo. Son dos terribles factores que han afectado y que no es fácil de corregir. Toma su tiempo. Es fácil hacer daño, es fácil perder la credibilidad, es facilísimo perder la confianza y es bastante difícil recuperar la credibilidad, recuperar la confianza ciudadana. He escuchado con atención los comentarios de personas, de invitados suyos, de invitados de otros medios de comunicación, a colegas, amigos. De todos los renglones de opinión. Exacto, a todos estos. Y simplemente escucharlos, apreciar esas opiniones, esos comentarios, a veces esos consejos, y a la vez uno hacerse una censura y decir ¿qué pasó? Tal vez no pudimos hacer lo mejor. Sí, o tal vez el escenario que manejan algunos es distinto del escenario que manejan otros. ¿Por qué? Porque si somos estrictamente técnicos, nos vamos a prácticamente encajonar en el escenario técnico. Pero a este hay que sumarle, que es lo que yo poco a poco las últimas horas estoy aprendiendo, el escenario social. Es que el escenario social también tiene su contenido y es un contenido muy importante, y yo creo que el presidente de la República maneja ese escenario con una gran sensibilidad. Señor ministro, ecuatorianas y ecuatorianos, el riesgo país de nuestro Ecuador llegó hasta el 11 de marzo. Ha llegado hasta el 11 de marzo a 3.245 puntos, el índice más alto desde hace 11 años. En marzo del 2009, para su recuerdo y conocimiento, señor ministro, en marzo del 2009 se registra un puntaje similar cuando estuvo en 3.700 puntos, producto de los estragos producidos por la moratoria de la deuda decretada por el gobierno de Rafael Correa. Pero ahí no hubo ninguna circunstancia internacional ni cosa por el estilo. Fue una decisión de esas demagógicas, facilistas, prepotentes, ¿no? Él dijo, vamos nosotros a hacernos respetar ante el mundo. Ojalá en estas fechas haya algún discurso del exmandatario, porque los hijos y hasta los nietos de la gente que protagonizó estos eventos ahora le culpan al gobierno del presidente Moreno. Y hasta yo le dije que estaba actuando con relativa lentitud, que había que tomar otras medidas que ya las van a tocar asumir. Sí. Y me parecía que el día adecuado era esta antevíspera. Pero en fin, el señor presidente está midiendo circunstancias, porque ya estaban también listísimos, ¿no? Para proclamarse, arribar en burro a la Plaza de la Independencia como gestores de una marcha por la dignidad nacional. Venía el salvador de la patria. Ya estaban listos. Y inteligencia política alertó naturalmente al gobierno, a los elementos que le acompañan al presidente Moreno. Y bueno, están actuando cautelosamente, como debe ser, y respetando los compromisos.
las dos cosas, los dos andariveles tienen que respetarse. Entonces el riesgo país se disparó. Continuó con una escalada imparable que se inició desde noviembre pasado, cuando la asamblea precisamente, voy a tener ahora aquí a las dos principales autoridades del Parlamento, qué importante. el presidente y el vicepresidente. Entonces, este momento vamos a aprovechar su petitorio a sí mismo cordial, constructivo, coherente, que lo vamos a grabar para efecto de hacerle escuchar. Es nuestra obligación hacerle escuchar al señor presidente y al señor vicepresidente de la Asamblea. Este incremento del riesgo país se da justamente cuando el gobierno busca salidas a una nueva crisis fiscal, producto de la caída del precio del petróleo, que está en niveles del 50% de lo calculado en el presupuesto del 2020. O sea, ha llegado a la mitad de lo que pusimos como objetivo nacional, con buenos antecedentes y buenos estudios, con un estudio de que eso sí iba a ser factible, porque así estaban las cosas en el momento del diseño presupuestario. Estamos pensando en aprobación de ciertas contribuciones del sector público y privado que debería aprobar la Asamblea. Ayer hubo un diálogo con asambleístas, incluso que no se mostraron partidarios de las medidas, pero no ponen soluciones tampoco. Están recibiendo consignas desde la capital azteca. El gobierno ha insistido, esto tiene que entender la gente calmadamente, tiene que ser reflexiva. Perdonen por esta repetición y este pedido. El gobierno ha insistido en que está dispuesto a cumplir con todas las obligaciones externas y ha explicado que sus necesidades de recursos para marzo van a estar cubiertas. Se ha planteado una entrega de liquidez a las empresas públicas. Ayer lo anunció usted y lo anunció el señor presidente. E incluso se cuenta con la contribución de empresas que se han comprometido a pagar por adelantado los impuestos. Gracias, señores empresarios, especialmente los que han ganado lo que merecen ganar. Pero este momento ha llegado la hora también de retribuir al Estado. No es que a mí no me tocan. Así es. A todos nos debe animar. Señores empresarios, ustedes tienen que dar los ejemplos. En primer lugar, no se tomen dineros que no son de ustedes. Son dineros del Estado, sagrados dineros del pueblo ecuatoriano. Todas las contribuciones creadas en la Ley de Simplificación Tributaria tienen que ser atendidas y mejoradas. De esto quiero que nos hable. ¿Qué le vamos o qué debemos decirles o qué les dice usted a las dos autoridades del Parlamento ecuatoriano este momento, señor ministro, en gesto constructivo? Señor Rosero, su pregunta es absolutamente pertinente y oportuna. Ellos son parte de la solución. Los dos dirigentes de la legislatura tienen una responsabilidad enorme, porque en este proceso de reconstrucción de la democracia, que fue destruida durante todo ese periodo largo del régimen anterior, o del innombrable como le llaman ahora, bueno, no nos pueden dar la espalda la legislatura. Tienen que vivir la realidad. Y la realidad tiene como un pedido poner al lado sus intereses personales, sus intereses políticos, sus intereses ideológicos,
todos ellos, y unirse a la causa de la unidad para salir de la crisis. Porque probablemente hubiéramos estado en mejores condiciones si es que la legislatura hubiera dado paso a la propuesta original de reajuste de la economía. Y la legislatura nos dio la espalda. Entonces, y desde ahí prácticamente está viviendo de espaldas a la realidad y le quieren dar prioridad al tema electoral, muy importante en sus carreras políticas. Pero por favor, veamos la crisis y afrontémosla. Podríamos estar mejor si hubiéramos pasado esas leyes. Invito a los trabajadores y a los sindicatos y a la dirigencia, muchos de ellos amigos míos, que he compartido paneles en los medios de comunicación colectiva para precisamente analizar problemas nacionales. Invitación porque tenemos una población joven creciente que necesita oportunidades de trabajo. El trabajo viene con la inversión, el trabajo viene con la estabilidad, con la cooperación, con el arrimar el hombro de todos. Entonces, esta es una oportunidad porque estamos viviendo una crisis y los orientales manejan esto de crisis y oportunidad, vea usted, así lo manejan ellos. Y yo digo, cierto es, ya estábamos en crisis, pero era interna. Y esa crisis era debido a esta altísima e irresponsable manejo de la deuda. Llegar a estos números gigantescos de 70, 60 mil millones de deuda, vamos, esto era escalofriante. ¿No? Una deuda carísima, altísimas tasas de interés, cortísimos plazos. Y el aparato gubernamental engordándose como que ese es el camino. Bueno, el régimen creía que el intervencionismo estatal es el que puede salvar a la patria. La historia nos está dando ejemplos, y no aquí, nos está dando ejemplos en todos los países del mundo, que ese no es el camino. Y está con esta administración nosotros hemos podido experimentar cuando estábamos afuera y ahora que estoy yo adentro, que estamos haciendo el esfuerzo de corregir. Hay un problema gigante. Y el problema gigante es cómo restablecer la credibilidad y la confianza. Incluso, y si usted me lo permite, y le agradezco si me permite, invocar en mis amigos, en mis colegas que hacíamos paneles con usted y con el resto de sus colegas en los medios de comunicación, arrimar el hombro. Cierto es que para muchos de ellos estamos perdiendo la oportunidad. Bueno, pues esa es su opinión, respetable, pero hay otros comentarios muy favorables y de personas muy respetables como Alberto Acosta Burneo y muchos otros. Gran contribución. Que en cambio dicen, no, está bien el paso. Sí. Es que la gestión es así. Sí. Esta no es la última, esto es dinámico. Mañana podemos tomar otras decisiones. Y pasado mañana otras. Seguro. Y todas estas decisiones que se vayan tomando va a obligar en cierto modo a que el resto vayan acomodándose también a estas decisiones. Porque para salir de la crisis vamos tomando oportunidades que se presentan. Si logramos que el mercado petrolero internacional encuentre el camino del acuerdo, por ejemplo, el camino del acuerdo era el acuerdo de Argelia de 2016. Se reunieron los países del OPEP y dice, vamos al objetivo de estabilizar el mercado petrolero. Estabilizarlo ha sido ponerlo justo en este término. 50-60 ya está variando y estaba bien. 17, 2018, 2019, ¿no? Pero de repente se desinfla la economía mundial, se consume menos energía y se consume menos petróleo. Y a eso le golpea la crisis de una potencia mundial como China.
y luego se deriva un desacuerdo completo entre Rusia y Saudi Arabia, y estamos viviendo este escenario que yo digo, en algún momento también estas potencias petroleras como Rusia, como Saudi Arabia, como Estados Unidos, que también tiene que arrimar el hombro, porque a Estados Unidos le está afectando precisamente un sector que es el sector que ha trabajado en los últimos 15, 20 años, que es el sector de esquistos con tecnología de fracking que hemos discutido con usted, esa tecnología de fracking que le ha permitido a Estados Unidos salir de una manera extraordinaria de una situación de importador a exportador, es decir, también Estados Unidos es parte de la solución, porque una parte de su industria petrolera también está seriamente afectada por la caída de los precios. Esta brevísima descripción del escenario simplemente hace el efecto que yo busco, es arrimar el hombro. Hagámoslo todos. Y si no estamos en este momento en acuerdo con las medidas que toma el gobierno, pues veamos si las soluciones que ustedes proponen, los amigos, los colegas, los analistas, los estudiosos, vamos a ver cómo podemos poner también sus comentarios dentro de los análisis que hace el respectivo sector que maneja todo este tema de la deuda y del manejo de la deuda, que es el sector de economía y finanzas del gobierno nacional. Señor licenciado, créame. Yo tengo una fotografía y me disculpa, señor ministro, que la exhiba a conocimiento público. Yo tengo una fotografía de ustedes, los ministros que se han turnado en el ejercicio de la cartera de producción y recursos naturales, como los hemos llamado tradicionalmente. Y eso a mí me alegra. Primero, que sean buenos amigos y que estén trabajando por el bien del país. Y la coincidencia de ubicarse en la coyuntura esta trilogía de ciudadanos al servicio de la causa del país y también en beneficio de la administración del presidente Moreno. ¿Usted reconoce esa foto? Pues sí. Justamente. A ver, pónganos primer plano, mi querido Felipe. La foto, exactamente. Justamente, créame, estoy invitando al doctor Fernando Santos para que me ayude, para que sea parte del equipo. Ya lo invité anoche al doctor Fernando Santos, ya me aceptó. Hoy día estará conmigo, ¿no? Santos. Y yo veo ahí una respuesta. Dice, yo también arrimo el hombro, porque aquí hemos debatido con usted y en otros medios. Entonces, ya invité al doctor Fernando Santos. Al doctor Fernando Santos le conozco desde la OPEP y un poco antes también. Y en la OPEP también era asesor jurídico mío, en la OPEP. Sí, y nosotros manejamos temas impresionantemente grandes y bien. Y de parte de Carlitos Pérez, muy bien. Y también con Carlos Pérez tenemos una gran amistad. Y por supuesto... Y José Augusto Briones, que también es un caballero. Todos, señor. Todos tenemos que arrimar. Yo he estado con ellos. Hemos hecho una transición y estamos trabajando en esa transición ordenada, educada, respetuosa. Porque lo que hicieron los unos no quiere decir que lo hicieron mal. Lo que pasa es que en las circunstancias hicieron lo que debían hacer. Y si hay cómo continuar con esos, avanti. Seguimos impulsando esos proyectos. Y esa es mi tarea. ¿Cuál es la diferencia? Estamos atrasados. Vamos a imponerle otro ritmo, otra velocidad. Sí lo dijimos en alguna ocasión con usted. Así es. Decimos, estas tareas son para ayer. Así me expresé el día de ayer. Estas tareas que están pendientes son para ayer. No puedo, no está el país, no está nadie con el tiempo de esperar. Aquí invito a la burocracia gubernamental, porque ellos son parte de la solución. ¿Para qué? Para que esos informes lleguen favorablemente. Por supuesto,
de manera diferente en el manejo de la legalidad. Ahí va a ser la diferencia. Ahí están ustedes en un río de la Amazonía, seguramente. Sí, justamente Sí. en el Tiputini. En el Tiputini. En el Tiputini. Sí. Justamente ahí estamos 3 ministros. José Augusto Briones, Carlos Pérez, René Ortiz, 1000 perdones por ponerlo al último. Usted es en este momento el primero por ser un ministro vigente, por toda su trayectoria y por la confianza que tenemos que depositar. Qué pena. ¡Qué lindo archivo! Sí, sí. Pónganos la otra foto, Felipe. Eso también es en Amazonía, quiero entender. Están en una acción petrolera, los dos son... Sí, sí, justamente. Yo creí que eran de libretos separados, pero han tenido esa coincidencia de ser vigilantes de la actividad petrolera. Usted con mayor dimensión y mayores conocimientos porque usted llegó a ser el líder petrolero del planeta a través de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Parece que me toca a mí manejar crisis. Durante mi gestión como secretario general de la OPEP, experimenté la caída del Shah, de la corona persa, de la corona iraní. Producía Irán 6 millones de barriles. Catástrofe el petrolera. Ascenso de los clérigos ayatolas, o sea, un régimen clerical, manejando un país gigante como Irán. La guerra Irán-Irak, el derrumbe de los precios y el ascenso de los precios también en el manejo. En esos tiempos, pues imagínese la crisis, la connotación mundial que tenía, y estábamos en pleno proceso mundial del diálogo norte-sur. Y entonces en esos instantes uno tenía una comunicación, una relación con el presidente Giscard d'Estaing, que era quien manejaba todo este proceso del diálogo norte-sur de Francia. Manejábamos con el canciller alemán, Gerhard Schröder, ¿no? Es decir, eran situaciones muy especiales y a la vez ya funcionaba el mercado común europeo. Ya estaba en ese proceso de integración. Sí, de acuerdo. Ya estaban poniéndose las reglas, digamos. En la crisis del 99. ¿Con quién se manejó desde la OPEP con Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Con qué funcionarios norteamericanos? Eran los tiempos del presidente Jimmy Carter. Ya. Sí, recuerdo el secretario de Energía, creo que John Hollery, o Oliver Hollery. ¿Y la crisis era similar o más complicada? La crisis era tan complicada. Como la de ahora. Como la de ahora. Por supuesto hay diferentes matices por las circunstancias mismas de mercado, pero en efecto había una situación muy especial diferente. Estados Unidos era un gran importador de petróleo. Hoy día es un gran exportador de petróleo, por encima de Saudi Arabia, por encima de Rusia, pero está entre los tres. Estos 3 países dominan el mundo del mercado petrolero. Estados Unidos con casi 14 millones de barriles por día, Saudi Arabia con casi 10.5 millones de barriles por día y Rusia con aproximadamente 11 millones de barriles por día. Fíjese, entre estos 3 gigantes prácticamente tenemos más de 1/3 de todo el mercado del mundo, que en este momento demanda aproximadamente 95 millones de barriles por día. Vea usted. Entonces, eran circunstancias así. La otra crisis, la del 99, y a mí me invita el presidente de la República para que la acompañe, y aquí me encuentro yo con un precio de $7.41 en tiempos del presidente Maguad. Y la crisis era terrible, no había dinero, el gobierno estaba seco, las finanzas secas. Y justamente con la entrada mía nuevamente, en marzo también, ¿no? Era marzo 3 en esos momentos. No había una comprensión
de la gravedad de la crisis. La ciudad de Quito había sido tomada por el sector taxista. La calificaron los medios la mancha amarilla. Estaba llena, la ciudad está paralizada. Esta mancha de ahora es más gigante en Quito. Ayer me comentaban que están circulando 50.000 taxis en la capital de la República, pero esto es para que el padrino, el señor alcalde Yunda, controle eso, eso ya merita una intervención. Porque bueno es ser padrino, pero solamente hasta pero eso es otro tema de menor Pero aprovechemos importancia. para hacer el llamado, si usted me lo permite. Sí. Arrimemos el hombro a todo el gremio de este importantísimo gremio del transporte, que es los taxis. Por favor, acompáñennos en esta gestión de salir con una solución en la que todos somos parte. Así es, ministro. Díganos, una nueva inversión privada de 6.000 millones espera el gobierno que se concrete con la construcción de una refinería de alta conversión en la región Costa. Y hemos estado con usted conversando precisamente de esa perspectiva. Esta refinería de alta conversión en la región Costa, cuyo proceso de licitación se presentó el 11 de marzo. Según el ministro, según usted, la nueva refinería tendría una capacidad entre 150.000 y 300.000 barriles de petróleo por día que produzca combustibles con norma Euro 5, como debe ser, dependiendo naturalmente del mercado. Con la nueva refinería se cubriría una parte de la demanda de combustibles que actualmente son importados para abastecer el mercado local. O sea, ya nos liberaríamos y esos dineros de alguna manera quedarían en beneficio nuestro, no en beneficio de otros proveedores del exterior. Y existen 6 firmas interesadas, pero habrá otra más. ¿Por qué le traigo a colación a este tema? Porque también hay que darle un sentido de aliento, de que ustedes han estado trabajando, me refiero en el plural, al presidente Moreno y estos otros amigos que le han antecedido en las funciones de ministros de Energía. Entonces, usted, que está a cargo desde hace muy pocos días de la cartera de Estado, ha dicho que le va a dar un impulso de rapidez porque se lo necesita con urgencia. Entonces, al reemplazar a José Augusto Briones, se prevé que la concesión para la operación y mantenimiento de la nueva refinería va a ser incluso para 2 décadas, para 20 años. Coméntenos desde particular. Y esos 6.000 millones, si suenan bien, pues para esta época. En efecto, licenciado Lucero, muchísimas gracias por traer a colación. Este es parte de la continuidad. La continuidad es parte del progreso. El 861 es el decreto ejecutivo que expidió el ministro Carlos Pérez. Este decreto ejecutivo introduce un cambio gigantesco en el manejo de la industria petrolera de Ecuador. Cambio en el que se invita al sector particular, al sector privado, para que sea parte de este cambio. Entonces, la iniciativa privada, y permítame subrayar iniciativa, funciona de esa manera. El privado tiene sus intereses y el privado dice, me gustaría montar aquí una fábrica, el privado dice, me gustaría montar aquí un comercio, me gustaría entrar en la inversión agrícola, en cualquier tipo de inversión. Sí. Ese es el privado, esa es la iniciativa privada. Sí. Es muy dinámica y estamos tomando esa dinámica. Entonces, hay interés en el sector petrolero, en el sector de la industria. ¿Y estos inversionistas van a correr con todos los riesgos? Todos. Y en todos los otros proyectos también. Es decir, todos los proyectos tienen riesgos. Todos. Entonces, está en línea no solamente eso, sino también todo el proceso de reajuste que hay que entrar a esa refinería de Esmeraldas actual, en la cual hay que meterle
otra refinería al lado, digamos, una forma de expresarnos, es otro tren de procesos de refinación que va junto a la refinería de Esmeraldas. También, y claro, se dejan también las libertades. En el caso de estas iniciativas propias, se dice, usted corra con los riesgos, usted decida sobre dónde le ubica. ¿Con qué crudo trabaja esta nueva refinería? Usted decida con qué crudo trabaja. Si usted quiere comprar en el mercado internacional, ese es su problema. Ese es su riesgo. Ese es su riesgo, porque claro, en el mercado sube, pero también baja. Y ese es su riesgo. Si usted quiere instalar la nueva refinería esta, que comentábamos con usted también aquí, quiere instalarla en el vecindario de Esmeraldas, hágalo. Y si usted quiere en el vecindario del mercado, por ejemplo, cerca de Guayaquil, mercado gigante, ahí pues entonces usted tiene la libertad para escoger los riesgos en los que quiere trabajar. Pero la función del Estado jamás va a ser marginada. ¿Pero cómo está Ahí entra. Bueno, ahí están. Todos ellos están viviendo la misma experiencia, son inversionistas. Sí. A ellos también hay el llamado, para todos es el llamado. Aprovechen la crisis con una oportunidad. Nosotros tenemos los proyectos de la oportunidad. Nosotros tenemos. Esta industria yo dije en alguna ocasión, esta industria sigue siendo la tabla de salvación. Así es. Porque esta industria tiene volúmenes grandes de inversión. Y los volúmenes grandes de inversión atraen inversionistas. Pero todos estamos viviendo la crisis. Aquí no es que alguien dice, no, yo alzo la bandera, yo no estoy en la crisis. Pero yo le estoy ubicando, señor ministro, con todo respeto, un escenario que estamos seguros usted lo va a lograr establecer como solución histórica. Una nueva, a la que usted nos narra, ya definió una situación parecida en años anteriores. Le ha tocado bailar con la más fea, como dicen criollamente. Sí, sí. Ministro Ortiz, lo que pasa es que nos preocupa las platas para este momento. Pónganos al día, digamos, ¿con qué cuenta usted? Porque para que se anime el asunto y animemos a la colectividad de que no todo está perdido, para eso tenemos riqueza hidrocarburífera pongámosle en este contexto. Especialmente minera. Usted es muy entusiasta con la perspectiva extractiva, sí. Le agradezco muchísimo por tocar el tema minero. El tema minero también es otro tema de recursos naturales. Hay pocos países privilegiados que tienen recursos naturales. Ecuador es uno de ellos. Ecuador tiene una provincia geológica petrolera mucho mejor que la provincia geológica petrolera de Colombia y que la de Perú. Y estamos incursionando en la provincia geológica minera y le estamos dando una connotación de nivel de escala industrial. Le estamos dando esa connotación porque la otra, la de escala artesanal, se ha ido desarrollando naturalmente. Así son los seres humanos, se van desarrollando. Pero le estamos poniendo orden, porque le estamos introduciendo la parte más importante del proceso de desarrollo de estas industrias extractivas. Y la parte más importante de estas industrias extractivas es el cuidado ambiental, es la responsabilidad social. Y afortunadamente Ecuador es más o menos pionero en el manejo del cuidado ambiental y en el manejo de la responsabilidad social. Digo es pionero porque existe el marco jurídico que permite ese relacionamiento. Es pionero. Nosotros tenemos la mejor legislación para el manejo del desarrollo de la industria petrolera con tecnología offshore, costa afuera, la que está hecha para el mar, pero nosotros la aplicamos para el mar de la Amazonía, el mar verde. Y entonces somos muy rigurosos desde el punto de vista de este marco jurídico. Ahora hay que impulsar ese rigor
en los ciudadanos que están en el control y en la regulación. Eso es lo que hay que hacer. En la minera estamos incursionando con los mismos estándares y los mismos criterios. Rigurosidad en el manejo de el ambiente y de la responsabilidad social, porque en todas partes hay seres humanos, están asentados esos seres humanos. Pero nosotros tenemos que realizar una tarea en el subsuelo. Pero para entrar en el subsuelo tenemos que entrar por el cielo, no por la superficie. Y de todas maneras existe hay empresas un impacto. Hay un impacto. Hay empresas interesadas en el área minera e hidrocarburífera que han madurado, digamos, ya por la legislación predominante de este momento que antes no había, ya por los auxilios que van a comprometer las autoridades del Parlamento ecuatoriano, y ya también por la decisión, naturalmente, del jefe de la coyuntura, que es el señor presidente Moreno, el presidente de la República. Pero la parte coyuntural de las finanzas públicas es la que no hemos tratado, y quiero que usted tenga la bondad de darnos una posición realista de su parte, Sigue débil, sin la menor duda. Y es débil porque el accionar, la gestión gubernamental está asociada a cómo se maneja la realidad económica del país. El país está afectado porque evidentemente el recurso petrolero y los ingresos se han desplomado. Y el efecto es inmediato. Y evidentemente esto va acarreando también otros factores. Y ahora sí el efecto internacional. Y el efecto internacional le ha golpeado a todos. Le ha golpeado, como decía, a los importadores, a los exportadores, a nuestro comercio, a nuestra industria, a nuestros trabajadores, probablemente a nuestros escolares. Imagínense escuelas que van a tener que ser manejadas desde el punto de vista de tele, es decir, con conferencias, videoconferencias. Y entonces vamos a experimentar un mundo diferente durante la crisis, pienso yo, y todo esto pues, requiere, repito, del concurso de todos con la mejor buena voluntad. Sí, decía, es débil. Queremos fortalecerla, hay que aprovechar. Tenemos el recurso petrolero, el recurso minero, el recurso hídrico, el recurso más importante nuevo que estás queriendo ser desarrollado, que es fotovoltaico, el recurso wind power, eólico. Es decir, este país bendecido tiene todos estos recursos naturales. Ahora, en esta crisis, hay que impulsarlos todavía más para el uso racional, prudente, con respeto al ambiente y con la responsabilidad social que demanda toda acción de una industria. Para mejorar recaudaciones emergentes, ¿qué leyes necesita? Porque ya están aquí el señor presidente del Congreso y el señor vicepresidente en número 2 del Parlamento ecuatoriano. Hay 2 vicepresidentes. Están aquí para satisfacción de todos los ecuatorianos que escuchan este programa. Estamos enfrentando las cosas de una manera directa, con la bondad de aceptación y la confianza que tienen los protagonistas de la noticia de este momento. ¿Qué leyes necesitamos robustecer para que la hacienda pública igualmente se equipe de recursos? Para ayer. Para ayer, muy bien dicho. La legislatura tiene una enorme responsabilidad. Afortunadamente estamos restableciendo democráticamente la independencia de los poderes del Estado. Y uno puede exhortar. Háganlo esta vez con mayor rapidez. Necesitamos, y ellos tienen agenda, uno ha seguido, yo no he hablado con dirigentes y miembros de la legislatura directamente, pero sigo las noticias muy de cerca y entonces puedo simplemente invocarles que tenemos que arrimar el hombro todos. Hombre pragmático como usted, es nuestra formación generacional, y usted, hombre tan importante
y experimentado en el mundo. Ministro, tenga la bondad de darnos el privilegio de que escuche el público que en grandes cantidades sintonizan este programa, lo que usted les va a pedir de manera directa al señor presidente del Parlamento. Don Litardo, tenga la gentileza, doctor. Tenga la gentileza, doctor Litardo. Señor presidente, le estamos aguardando aquí. ¿Está aquí el señor presidente? El señor vicepresidente también, don Patricio Donoso, está aquí. Señor vicepresidente, bienvenido. Muchas gracias. ¿El señor presidente está por aquí ya? Está por llegar, digamos. ¿Qué les quiere pedir a estas autoridades? Es el ministro del Codo. También el otro codo. El otro codo, que tiene que ser por allá. Mi gran amigo René Ortiz. Gracias, Patricio. Esto está en vivo, ¿no? Esto está en vivo. Estamos transmitiendo en vivo este cálido saludo. Y yo le dije a René cuando hablé con él ayer, que como yo sí creo en Dios, que Dios le ayude. Sí. Y a ustedes también. Y como yo sí creo en Dios, que recibo ese deseo con mucho entusiasmo. Y les traspasa también a los congresistas. Y les traspasamos también a los congresistas. Poquito lentos los congresistas. Con René fuimos en forma consecutiva presidentes de la Asociación Nacional de Empresarios, ANDE. Él fue presidente, luego fui yo, y luego mi antecesor se convirtió en mi sucesor y volví a ser presidente con todo acierto, mi amigo René. Y en el Consejo de Cámaras fuimos los dos presidentes del Consejo de Cámaras. De modo que mucha amistad con un gran amigo. Señor ministro, a las dos autoridades camerales de este momento. Bueno. No me interrumpa, señorita, sí, tenga la bondad. Si podemos trabajar 2 horas más, trabajamos 2 horas más. 2 horas más. Ahí está. No faltaba más, trabajamos 2 horas más. Qué bueno. Así es. ¿Qué requiere especialmente? Yo creo que el tratamiento de la ley, ¿no? De la ley laboral, por ejemplo. Tenemos que reformar el Código del Trabajo, mi estimado Gonzalo y mi estimado René. Ese Código del Trabajo data de 1938. Son 82 años que no se han hecho sino pálidas reformas. Yeah. Y ahí están esperando 5 millones de ecuatorianos que están desempleados, subempleados o viven en informalidad. ¿Cuáles son las prioridades legislativas que le comprometen al gobierno nacional? El Código del Trabajo. Pero también necesitamos reformas emergentes para la ley tributaria. Sí, pero el principal problema que tiene el Ecuador es el desempleo. Sin duda alguna. Ese es el principal problema que tiene el Ecuador. Mire, son 5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Es que es clamoroso el tema, ¿no? Sin duda alguna tenemos que reformar el Código del Trabajo. Es clave. Es clave. Entonces, vamos a ejercitar un petitorio a nombre de la sociedad ecuatoriana. Los improvisé. Así de ocurrido somos en este medio de comunicación. Doctor Litardo, señor presidente, bienvenido. Tenga la bondad de ocupar este asiento, si es tan amable. Y a ver si podríamos este momento escucharle al señor ministro, que a nombre del presidente constitucional de la República le va a solicitar a usted, a la segunda autoridad del Parlamento, les van a solicitar, señor presidente, los siguientes esfuerzos, especialmente de diseño legislativo, urgentes. Para ayer, dice, ¿usted sería tan amable en volverle a escuchar al señor ministro, si es tan amable? Muchas gracias, licenciado. Me complace inmensamente esta oportunidad brillante, la idea de que podamos compartir brevemente. Yo también voy a dar paso a mis dos distinguidos amigos para que continúen con el programa. No, la ley laboral es muy importante. Esa reforma es una deuda que tenemos con la nación. Y yo principalmente quisiera enfocarme a los jóvenes. Más o menos 250,000 bachilleres todos los años requieren trabajo. Entonces tenemos que entrar en una dinámica distinta de cómo generar el trabajo. Y el generar el trabajo se basa fundamentalmente en la inversión.
Y la inversión ya no puede ser estatal. La inversión es privada. El concurso privado es necesario en este momento. Y esa inversión genera trabajo y ese trabajo genera oportunidades de empleo. Y ese es el camino para poder, primero, atacar algo que ya estábamos haciéndolo. Hemos estado discutiendo esto desde mucho tiempo atrás. Y claro, lo estamos diciendo, le estamos invitando, estamos invocando. Vamos a ponerle velocidad porque la crisis nos demanda eso, un poco más de velocidad. Yo utilizo simplemente la expresión de que ojalá sea para ayer todos los proyectos que están en agenda, que la legislatura los maneja en estos momentos. Y todos arrimando el hombro para salir de la crisis. Primero enfrentarla y luego después salir con ella. Señor presidente Litardo, señor vicepresidente Donoso, tienen ustedes la palabra. Bueno, buenos días a todos. Saludos, estimado Patricio, segundo vicepresidente de la Asamblea, señor ministro. Desearle todo el éxito del mundo en sus funciones. Creo que el éxito suyo es el éxito del país, así que me parece que eso es importante en una importante cartera de Estado, valga la redundancia, que es una herramienta fundamental para el desarrollo del país. Me parece que tenemos que trabajar, como usted dice, todos encaminados. Los problemas que vimos en el país en la actualidad, que han generado toda esta situación en la cual ahora nos tienen comprometidos a todos, creo que son también asimismo una responsabilidad de todos. Ayer, durante la reunión que tuvimos con los miembros del CAL, todos los jefes de bancada y el señor ministro de Finanzas, salió una palabra muy recurrente en esa reunión. Y esa palabra era la corresponsabilidad. Es decir, que cada ecuatoriano, desde su espacio, desde su acción, tiene que de alguna manera aportar a que este proceso que vive el país de crisis sea superado. Y eso significa en esa corresponsabilidad todos de alguna manera buscar cómo podemos aportar para el mismo. Y ahí nosotros como asamblea siempre, la asamblea de hecho ayer lo decían también varios asambleístas, la asamblea siempre ha estado pendiente y apoyando cuando ha habido problemas hacia el Ejecutivo y hemos, con las diferencias que existen, porque también hay diferencias internas respetadas, que hay que respetarlas dentro de la democracia, que se procesen. Así que me parece que nosotros estamos prestos para hacerlo. Ayer salieron varias ideas de este proceso que las vamos a poner al debate y estamos trabajando en estos días de la mano. Usted mencionaba, ministro, que hay algunas herramientas importantes. Aquí hay que trabajar en cosas que sean mediatas para allá, para ahora, a mediano plazo y a largo plazo. En las mediatas hay que buscar liquidez, hay que buscar algunas acciones que permitan generar recursos. Nosotros en diciembre aprobamos una ley de fomento productivo que de lo que se proyectaba este año debería generar entre 600 a 800 millones de dólares para el Ejecutivo, que es o para el país, que es una norma importante. Hay que tratar, ayer por ejemplo, dentro de las conclusiones se habló de que deberíamos agilitar una ley de modernización de la ley del mercado de valores, que permita también tener una opción dentro de la bolsa de valores de recursos frescos, dentro de esa dinámica diferente que tiene el sistema del mercado de valores. Ayer, por ejemplo, también se habló acerca de la necesidad, y ya está preparado, esto es un proyecto que tiene el asambleísta Héctor Muñoz, que lo hemos trabajado con él, y que se presentaría entre hoy y el lunes, una ley para combatir el contrabando en las fronteras, que permita sancionar de manera mucho más directa a los contrabandistas, que permita que haya una articulación de mejor manera entre las Fuerzas Armadas y la policía, que también es un rol importante. Usted hablaba, señor ministro. ¿Cómo le piensa dar un timbre de agresividad, de emergencia a la acción cameral, señor presidente? Insisto, aquí hay dos responsabilidades. Responsabilidades claras nuestras de la Asamblea en algunos aspectos y responsabilidades también del Ejecutivo que hay que cumplir. Nosotros también tenemos en nuestra agenda el tema de, ¿verdad, señor ministro?, de las reformas laborales. Más allá que el Ejecutivo no envía todavía su propuesta, la Asamblea, por iniciativa propia, ya ha comenzado y va a trabajar en reformas laborales que se han planteado por algunos asambleístas. Así que me parece que aquí ahorita no es el momento de decir esto es responsabilidad de uno o de otro. Este es el momento de decir todos vamos a trabajar juntos por sacar al país adelante de este problema que nos encontramos. Pero ¿cuáles son, en definitiva, señor vicepresidente Donoso, las visiones que tienen los señores parlamentarios exhibidas ayer con preocupación,
que no es solamente de ellos, sino de toda la gente, especialmente de la gente pobre, que si no se manejan coordinada y emergentemente las dos funciones, podemos llegar a unas instancias muy delicadas, y eso lo conocemos por sentido común, ¿no? Entonces, ¿cuál es el comprometimiento que le ofrecen? Y ya le han demostrado desde esta víspera que le comprometen al país. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un gusto compartir esta mesa de trabajo con el presidente Litardo y, por supuesto, con mi buen amigo René Ortiz, el nuevo ministro de Energía. Con René nos une una amistad de mucho tiempo. Ya lo dijo. Sí, de tal manera que Dios le ayude a mi amigo René. Quiero aprovechar la presencia de René para manifestar lo que en todos los medios le he dicho. No hay derecho que un contrabandista llene un tanquero y cruce la frontera ecuatoriana le signifique la suculenta cifra de $14,000 a aquel contrabandista. No hay derecho que César Litardo, René Ortiz, Patricio Donoso y por supuesto Gonzalo Rosero nos subsidien cuando tanqueamos nuestro auto, porque sí tenemos capacidad de pagar el valor real de la gasolina. No hay derecho que los narcotraficantes estén agradecidos con el Ecuador cuando tenemos 44 años de subsidio a la gasolina. Planetariamente, Gonzalo, los subsidios tienen dos características. Uno, no pueden ser permanentes. Y dos, tienen que ayudar a la gente pobre. Y resulta que el subsidio a la gasolina en el Ecuador ayuda a los ricos, ayuda a los contrabandistas, ayuda a los narcotraficantes y no a los pobres. Hay que eliminar esos subsidios y focalizarlos, señor ministro, de tal manera de ahorrarnos al menos $1,400 millones cada año. Hay que tomar la decisión que en octubre ya se lo hizo. Lastimosamente no hubo buena comunicación y mire, algunos aprovecharon y hasta quemaron la Contraloría, hasta dejaron a Ambato sin agua, hasta apedrearon motobombas que iban a apagar incendios y por supuesto apedrearon a ambulancias que iban a curar o socorrer a los heridos. Sí. No hay derecho que hoy el Ecuador sufra serios problemas de orden económico y nosotros sigamos subsidiando al narcotráfico, al contrabando y a quienes sí tenemos capacidad de pago. Modificaciones para tornarle también a la recaudación de impuestos más dinámica, señor ministro. El presidente Litardo, César Litardo, conoce de este problema. Hay muchos parlamentarios que están trabajando en este proyecto ya a largo trecho, pero no han aflorado resultados que hoy sí, en modificaciones y en reestructuraciones de la ley tributaria, requerimos emergentemente. ¿Cómo le podría plantear? No para que haga conciencia el presidente Litardo, sino que en términos de urgencia y de un comprometimiento de todos los parlamentarios. Tenga la bondad, ministro. Yo me sumo, naturalmente, a las expresiones del señor presidente de la legislatura y del señor vicepresidente de la legislatura. Y me sumo con entusiasmo porque veo que también están embarcados en el mismo proceso. Exactamente. Tenemos que salir de la crisis. La crisis no es solamente la crisis de salubridad que estamos enfrentando. Y hemos estado enfrentando ahora el empeoramiento de esa crisis de salubridad. Pero es que esa crisis tiene unas connotaciones económicas que les está afectando a todos. Entonces tenemos que tener todos los ojos abiertos para poder tomar las decisiones. Pero este hecho de analizar todos los actores que intervienen en este proceso no quiere decir que nosotros podemos tomarnos el tiempo. Y por esa razón utilizo esta palabra de es para ayer. O sea, las decisiones, yo sé y yo comprendo cómo es el manejo de la legislatura, ¿no? Con todos los frentes políticos. Y exhortaba hace un momento, hablaba con Gonzalo y le decía, bueno, pues este también es el momento de poner una serie de intereses personales, intereses políticos, intereses ideológicos, intereses de partidos, de movimientos políticos, todos a un lado
para sumarnos a la unidad. Hay un llamado del gobierno nacional a la unidad. Y entonces cada uno con su respectiva responsabilidad. Me alegro que haya habido parte de esta discusión en la legislatura con el ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, sobre esta corresponsabilidad de todos. Cada uno en su espacio pone su grano de arena. Por supuesto, los actores más importantes en este contexto son precisamente el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el sector productivo privado. Entonces, estos 4 actores, perdón, me estoy olvidando del sector laboral, que es muy importante. Por favor, tomen en consideración, aquí hay 5 sectores que estamos todos con la intención más sana de arrimar el hombro. La otra función, la función judicial, señor presidente Litardo, señor ministro, señor vicepresidente, la otra función nos puede permitir un recaudo de 139 millones, presidente. Y usted es dirigente del ente fiscalizador de la República del Ecuador. 139 millones que pueden recaudarse por corrupción. Si es que la administración judicial emite sentencias, se pueden recurrir en firme, emitiendo sentencias. Se puede reabastecer a la caja fiscal de más o menos cerca de 140 millones de dólares. Mire usted que es una cantidad tremendamente importante, antes que un castigo tributario a la nación y a los más pobres, a los mismísimos empresarios de clase media, presidente Litardo, señor ministro, vicepresidente. En este momento necesitamos también esa contribución. No hay manera de fiscalizar la acción de la justicia frenada ante los intereses exógenos, no muy propios del interés nacional. Le pido comedidamente que nos emita una reflexión en este sentido. Hay cosas sobre todo en estos momentos, cuando se dan estos momentos de crisis, que suenan muy bien en lo político, realmente decir algunos comentarios suenan bien, pero finalmente en la práctica a veces hay dificultades por los procedimientos que se tienen. Creo que no solamente 140 millones, mi estimado Gonzalo, tal vez muchos millones más están en juegos, en miles de millones, miles de millones de dólares, sí. No solamente tal vez en lo que los de México saben, menciona, en temas de glosas que ha metido la Contraloría en algunos casos por algunas anormalidades que se han encontrado. Pero si bien es cierto, nosotros podemos y tenemos la obligación de fiscalizar estos procesos, también hay ahí una línea muy delgada entre esa acción también que establece la Constitución de la intromisión de funciones, pero finalmente tenemos que hacerlo. Están los procesos en ese camino de buscar los culpables. ¿Qué nos ofrece hacer con respecto a urgir a los jueces? Estar vigilante, y lo hemos hecho. Estamos constantemente preocupados de hacer el seguimiento a estos procesos. Nosotros también tenemos, yo en lo personal soy muy respetuoso de no caer en lo que se hacía anteriormente. Hay que ser muy respetuoso del debido proceso, muy respetuoso de la presunción de inocencia, porque finalmente lo establece la Constitución, pero eso no significa que no estaremos vigilantes de que estos procesos culminen como tiene que ser. Pero esa es una acción, sí, pero insisto, hay acciones que tienen que ejecutarse mucho más rápido, y hay que tenemos que todos... ¿Cómo cuáles? Bueno, como poner a trabajar y determinar mecanismos en varios aspectos. Primero, lo que se ha mencionado de ver cómo desde el Estado se hace un esfuerzo para optimizar sus gastos. Lo que pasa es que en este país muchas veces, cuando hay estas situaciones de crisis, todo el mundo dice, sí, estoy de acuerdo, hay que aportar, hay que cumplir con propósito, pero mientras no me toques a mí, entonces estoy bien, toca el resto. Entonces, cuando hay una insistencia o una posibilidad de que se pueda solicitar un aporte tal vez del sector empresarial, el sector empresarial tiene siempre un discurso de decir,
nosotros somos los que generamos trabajo, cuando se toca de alguna manera a otro sector, todo el mundo siempre tiene una excusa para tratar de que su sector no aporte, pero aquí insistir, aquí hay que ser ya, y entiendo que el gobierno lo ha hecho, nosotros también vamos a hacer nuestra parte, hay que insistir ya en mesas en donde cada sector tenga la posibilidad, desde sus reales posibilidades, tener una aportación, y hay que buscar cuál es el camino correcto. Ahí un poco yo pienso que el Ejecutivo tiene una responsabilidad directa sobre encontrar esos caminos. Nosotros desde la Asamblea un poco también aportar ciertas ideas, que de hecho hoy vamos a tener algunas reuniones para hacerlo, pero esperar un poco que estas acciones que el Ejecutivo tiene la obligación de encabezarlas, puedan tener sus frutos en las próximas horas, en los próximos días, para poder entre todos trabajarlas y procesarlas. Ahora la gente dice, señor ministro, que estamos muy golpeados por impuestos, y es verdad. Pero en este momento la contribución debe generalizarse, y no hay en el ambiente empresarial, como que no hay este momento también una actitud para contribuir con el país. Entonces los señores empresarios, los que conocimos, los hijos de empresarios ponderados y afectos a también retribuir al Estado lo que el Estado permite a través de las leyes, los parlamentos, en fin, han permitido a través de las leyes que muchas instancias empresariales se hagan millonarias. Pero hay otras que están también en una situación de expectativa cauta, están luchando. Seguramente los nietos, como he dicho todos estos días. Pero los padres y los abuelos de esta gente era gente que enfrentaba las cosas con mayor dimensión, y usted recuerda, con mayor dimensión de responsabilidad, no solo cívica, sino de obligación de cumplir con las leyes. Entonces, ¿qué exhorto o exigencia les formula a los empresarios como ministro? Usted es el ministro que maneja las platas. Hasta hace 3 días estaba en el otro lado de la medalla. Y justamente el sector productivo privado ha respondido las invitaciones del presidente de la República, de la legislatura, con su aporte. Su aporte en el sentido de que los gremios que representan fundamentalmente a ese sector productivo privado, pues participan en todas las actividades que conducen a decisiones. Y, por supuesto, participa con sus propias opiniones, tiene sus propias iniciativas, pero a la final alguien tiene que tomar esa decisión. Y el que toma la decisión es el Ejecutivo. Y aquí es donde se necesita el respaldo de todos. En esta crisis, porque nadie nos invitó a generar esta crisis nos vino, ¿no? Por supuesto, anteriormente estábamos tratando de salir de la crisis. Lo mismo le ocurrió a la economía mundial. Se creía que este año 2020 era el año del viraje, para un crecimiento completo de toda la economía. Y fuimos atacados por esta crisis de salubridad. Como les llaman. Pero yo voy a las cosas prácticas. ¿Quién debe manejar el tema de los subsidios? En simultáneo el Congreso y el Ejecutivo. El tema de los subsidios viene. El subsidios, o sea, se va a liberalizar el mercado. Esa es la manera de manejar esto. Pero le dejamos Fernando, preguntando, ¿qué es liberalizar el mercado? Liberalizar quiere decir dejar que el mercado funcione. El mercado de la oferta y de la demanda. Y en el mercado de combustibles, por ejemplo, para tratar el tema de los subsidios, el mercado de combustibles es eso, sube y baja en función de la oferta y de la demanda. Y nosotros vemos, por ejemplo, que la gasolina súper, que es un indicador, en los últimos meses ha estado subiendo y bajando, conforme al funcionamiento del mercado internacional. ¿Por qué el mercado internacional es un referente? Porque nosotros también importamos combustibles del mercado internacional, así como vendemos
crudo del mercado internacional, también importamos combustibles del mercado internacional. No tenemos la suficiente capacidad interna de refinación y tampoco estamos alineados con la nueva normativa internacional. Y entonces, en ese contexto, tiene que funcionar el mercado libremente. Sube y baja. Sí. Pero no vamos a, por supuesto, no vamos a olvidar el tema de que la sociedad ecuatoriana no es homogénea. La sociedad ecuatoriana tiene un segmento de la población que tiene que ser atendido de una manera especial. Entonces, se ha utilizado el término focalización. ¿Qué quiere decir la focalización? Vamos a atender seguramente un sector A, B, C. Y después de estos lamentables sucesos de octubre, pues, se ha podido recolectar una enorme cantidad de propuestas, de pedidos. Ahora viene el procesamiento y ya estamos en la etapa final. Sí. Ya estamos en la etapa final. Coincide con lo que ustedes discutían. Le toca al Ejecutivo Perdona, ministro, plantearlo. ¿Coinciden con lo que ustedes resolvieron ayer? Sí, es la responsabilidad, la focalización de los subsidios es una responsabilidad directa del Ejecutivo. Nosotros, yo comparto con Patricio, con el ministro, que gran parte de los subsidios que se tienen en este momento en los combustibles va a un segmento, a un sector de la economía que tiene la capacidad de pagar. Lo que hay que encontrar es el camino correcto. Es decir, hay que utilizar tal vez herramientas tecnológicas. Ayer se hablaban ideas a través de una tercera placa, de un registro de quienes se quieren acoger un determinado subsidio, que no afecte a los sectores productivos, que no afecte al transporte, que no afecte a quienes tienen su camioneta en el campo para sacar sus productos y que generan riqueza desde esos espacios, pero que sí es importante hacer porque en gran medida, gran sector de la economía que tiene recursos puede y está convencido de que podría hacer un aporte desde ese espacio. Me parece que eso es fundamental. Así que esperemos que se encuentren los caminos que permitan que esto se pueda operativizar lo antes posible y que se cuiden las formas de no afectar a quienes realmente sí merecen que el subsidio sea recibido por ellos. Y que también se entienda como sociedad, que seamos responsables, que no radicalicemos el discurso por radicalizarlo, que seamos muy responsables de lo que tiene que hacerse y que dejemos por algún momento tal vez los discursos políticos, los discursos populistas y seamos conscientes con la realidad del país. Los legisladores también tienen que ser creativos. ¿Cuál va a ser el aporte de creatividad para solucionar el problema macro? Hay un problema mucho mayor, Gonzalo, y con su veña me permita decirlo. Ustedes son los dueños del poder. Hay un problema mucho más grave, que es el hecho cierto de que hay 5 millones de ecuatorianos que están desempleados, subempleados o viven en informalidad. Son situaciones diferentes. 5 millones de ecuatorianos. 82,000 jóvenes se incorporan al mercado laboral cada año y no hay respuesta para ellos. El Código del Trabajo, mi estimado Gonzalo, data de 1938 y no ha tenido sino pálidas reformas. Y no se ha hecho nada serio. Colombia y Perú ya reformaron sus códigos del trabajo y están mucho mejor, están generando fuentes de trabajo y empleo. ¿Por qué no debatimos? Y el presidente Litardo ya lo ha dicho en algunas ocasiones. ¿Por qué no debatimos el trabajo por horas? ¿Por qué no debatimos el trabajo a tiempo parcial? Cuando jóvenes estudiamos y trabajamos al mismo tiempo. Y eso podría generar 3 cosas claves para la juventud ecuatoriana. 1, dignidad. 2, algo de dinero para ese joven, hasta para que invite a su novia al cine. Y 3, que es más importante aún, la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Coja usted, Gonzalo, cualquier periódico y verá que hay anuncios pidiendo tal o cual puesto, mínimo 10 años de experiencia, máximo 30 años de edad. Démosle de experiencia a ese joven. Y les voy a decir, hablando alto, claro y fuerte, a ciertos dirigentes sindicales que están equivocados, que nos dicen que queremos precarizar el trabajo. No, Gonzalo, todo lo contrario. Ya es hora de que esos dirigentes sindicales no se preocupen solamente de los derechos de los trabajadores, sino que empiecen a preocuparse de los derechos de los no trabajadores, de aquellos que no tienen fuentes de trabajo y empleo. Ya es hora que no se fijen solamente en su situación, sino en la situación de los millones de ecuatorianos que no tienen trabajo. Esa tarea es conjunta entre el legislativo y el ejecutivo. Como dice el presidente Litardo, estamos a la espera de que nos llegue un proyecto de reforma al Código Laboral, pero aún más allá de eso, ya estamos trabajando en la legislatura, en esos proyectos. Yo mismo presenté un proyecto inherente a aquello y a una diferente conformación
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es un tema que nos preocupa a todos y hay que resolverlo. El 92% del empleo en el Ecuador lo genera el sector productivo privado. Dejémosle al sector productivo privado que haga su trabajo, pero démosle como función pública las herramientas necesarias para que contraten más gente. Algunos se molestan con esto que voy a decir, Gonzalo, pero ya es hora de que le demos al empresario, al emprendedor, mayores facilidades para contratar más gente, es que de eso se trata. Si en torno a Radio Democracia no existiese una farmacia, sino 2 farmacias, habría el doble de generación de fuentes de trabajo y empleo. Y si en lugar de 2 ferreterías hubiesen 4, cosa igual. Por tanto, la tarea conjunta, y esa es una de las prioridades que tenemos en la Asamblea, y espero que el gobierno pues nos remita aquel proyecto, porque ya se nos ha dicho a través de ustedes, los periodistas, que han llegado a ciertos acuerdos con ciertos dirigentes sindicales con respecto a ciertas modificaciones en formas de contratación de trabajo. Por tanto, hagámoslo. Y quiero contestar algo que usted mencionó colateralmente hace pocos minutos. Nadie roba ante notario público. Esa cirugía mayor a la corrupción. ¿Y qué quiere significar con esa? Sino que está a nombre de testaferros. ¿Y por qué no han fiscalizado ustedes a las correspondientes autoridades? Alguien que pidió, yo personalmente, mi estimado Gonzalo, pedí que se les entrevistase, que se les cogiera su testimonio a los que pilotearon aquellos aviones sin pasajeros. Y ya se lo hizo, ya la función. Y si van de banco en banco. Pero claro, ya sé que la semana antepasada se hicieron los... se iban a paraísos fiscales. Claro, los correspondientes testimonios, aquellos que pilotearon aviones llenos de maletas, pero sin pasajeros. Por tanto, hay que combatir aquello. Y en la Asamblea estamos combatiendo aquello, pero... ¿Y usted cree que el señor presidente Moreno sí sabe de esos milagros? Bueno, el presidente Moreno textualmente nos dijo cuando iniciaba su administración de que hay que hacer una cirugía mayor a la corrupción y por supuesto que no nos roben el estilete bien afilado para hacer los cortes que a menester. Esa cirugía mayor a la corrupción significa, Gonzalo, que los que robaron no solamente deben estar presos, sino que deben devolver lo robado. Un legislador de mi bloque legislativo propuso hace rato largo y se lo ha tramitado en la Asamblea un proyecto o un exhorto al gobierno para que contrate a aquellas empresas internacionales que hacen el seguimiento del dinero. El presidente Litardo puso en el orden del día un proyecto de Elizabeth Cabezas referente al seguimiento de la plata mal habida. Ya pasó el primer debate y esperemos que pase el segundo debate. ¿Proyecto de Elizabeth Cabezas? Sí, claro, y yo apoyé, sin duda alguna. Como también estamos tratando de, en segundo debate, aprobar una ley que significa combatir la corrupción. En 30 segundos, Gonzalo. La ley minera, en su inciso segundo del artículo 29 y el inciso final del artículo 40, cáigase usted de oreja, establece que las empresas mineras internacionales, por solo ser extranjeras, por solo serlo, no deben pasar por procesos licitatorios. Y hay otro artículo el que dice que las empresas estatales, por solo serlo, no deben pasar por procesos licitatorios, en franco detrimento de las empresas privadas y de las empresas ecuatorianas, convirtiéndose en un caldo de cultivo de la corrupción. Mi proyecto, más allá de minero, porque no soy experto en minería, es un proyecto que busca evitar ese poder discrecional que tiene cualquier ministro, o cualquier otro, de a dedazo, mi estimado Gonzalo, y ese es caldo de cultivo de la corrupción, pueda firmar contratos multimillonarios y cuando se viene un boom minero. Por tanto, lo que pretendemos es que exista transparencia en los procesos licitatorios para que todos participen por igual. Empresas internacionales, empresas ecuatorianas, empresas privadas o estatales, léase PDVSA, lo que se hizo anteriormente, a fin de que podamos replicar esto a futuro en todas las áreas estratégicas. El proyecto está a punto de ser aprobado en segundo y definitivo debate. ¿Cuántas ideas complementarias, señor presidente del Parlamento, usted nos puede ofrecer con respecto a lo que vamos a pedirle a manera de exhorto, porque no hay como constitucional ni legalmente solicitar o disponer a través de decretos inconstitucionales, ilegales o abusivos a nombre del poder a la gente para que contribuya? Me refiero a la inmensa masa de habitantes casi capitalinos de esta urbe. Están en toda la nación 550,000 burócratas o funcionarios del gobierno central. ¿Cuál cree usted que debe ser la contribución de este segmento en donde unos trabajan
y otros no trabajan. Digamos, ¿qué parámetros se deben medir y rescatar como buenos parlamentarios para cranear y resolver un desafío de también pedirles una contribución, especialmente que cumplan con sus obligaciones, pero fundamentalmente también que contribuyan con alguna parte en este difícil momento de carácter fiscal, señor presidente Litardo? Me gustó mucho, Gonzalo, su frase muy costeña, cranear, que hay que cranear bien y pensar bien a lo manavita. A lo maná, bueno, yo soy riocense, muy cercano de Manaví, así que también es una palabra muy nuestra que utilizamos en la costa. Pero yo quiero complementar antes de su pregunta, mi estimado Gonzalo, algo que decía Patricio. A veces somos de memoria muy frágil en nuestro país y parece que no se ha hecho nada. Pero yo quiero decir cosas que se han hecho y cosas que también deberíamos hacer dentro de la legislatura. Nosotros hemos apoyado con ciertas leyes al sector empresarial. Le voy a decir por qué. Nosotros en la Ley de Fomento Productivo número 1 aprobamos varias reformas de incentivos al sector empresarial por la corresponsabilidad. Yo este tema que se habla hoy de la corresponsabilidad del sector empresarial versus la inversión del sector público, yo lo vengo hablando hace más de un año. Antes de ser presidente de la Asamblea, yo ya decía que el país necesitaba que el sector privado tenga que ser corresponsable y suplir esa deficiencia de inversión pública que tiene que tener el país. Y de ahí se aprobó, por ejemplo, un incentivo de que en algunas provincias fronterizas y las afectadas por el terremoto haya una exoneración del pago del impuesto de la renta por 15 años para las empresas nuevas. Aquí, en Pichincha, de 10 años para empresas nuevas. Hemos aprobado una ley de emprendimiento histórica para el país, una herramienta para desarrollar trabajo en el sector de los jóvenes, con la posibilidad de que se generen empresas en un día a través de plataformas virtuales, con la posibilidad de créditos preferenciales, fondos que permitan que los jóvenes puedan obtener recursos. Y ahí voy al otro. No solamente sirve una acción independiente en términos de reformas al sector laboral. No solamente tenemos una acción independiente en reformas al sector tributario. Aquí es integral. Yo le pongo un ejemplo. ¿Qué tal si usted tiene una empresa que quiere ponerse, y aquí Patricio, que es arquitecto, quiere ponerse y construir un nuevo conjunto residencial, un nuevo proyecto inmobiliario? Usted, lo primero que tiene que tener son los recursos para poder invertir. Pero ¿qué tal si usted va a hacer el trámite en el municipio y se le demoran 6 meses en dar el permiso? Entonces tiene que ser fuentes de financiamiento, ¿no es verdad? Formas de contratación laboral de acuerdo al sector y simplificación de trámites. O sea, tiene que haber diligencia administrativa. Tiene que haber una serie de acciones conjuntas que permitan desarrollar productivamente el país. Por eso es que hay que trabajar de la mano en varias acciones como estas. Por eso que la ley de emprendimiento a un emprendedor le permite crear una empresa en un día de manera virtual, entrar a una computadora y hacerlo. Esas acciones en conjunto son las que tiene que el país sacar adelante. Ahora lo otro, lo que usted hablaba, del esfuerzo conjunto que tiene que tener el país. Si bien es cierto, había una reducción del tamaño del Estado como tal, pero hay que ser muy cauteloso también, porque el 70 u 80% del tamaño del Estado tiene que ver con temas fundamentales como seguridad, como atención en salud, como educación. Por lo tanto, el tamaño del Estado hay que tratar de hablarlo con mucho tino, porque si bien es cierto, hay que hacer una reducción y hay que trabajar de manera consciente, también no hay que afectar a estos sectores sensibles. Y ahí viene lo otro, ¿qué hacemos? Hay que tomar una gran decisión. ¿Qué hacemos? ¿Ajustamos? ¿Hay más despidos? O la otra propuesta del Ejecutivo es buscar que haya algún aporte progresivo para que también de esa manera se pueda suplir este problema en la economía. Así que son decisiones que hay que tomar. Pero digo, no es una decisión, y ahí puede haber muchas ideas, pero las ideas tienen que ser realistas, concatenadas, enfocadas hacia solucionar los problemas del país, y en ese marco, pues, ahí hay que ser creativos. Ayer, por ejemplo, salió una idea en la reunión muy buena. Y lo digo con nombre y apellido, indistintamente de la bancada que sea. El asambleísta Esteban Melo, de la bancada de la Revolución Ciudadana, manifestó que una herramienta para apoyar y dinamizar la economía es que, por ejemplo, se permita que los migrantes que tienen por derecho la posibilidad de traer un menaje de casa hacia el Ecuador, de alguna manera administrativa
puedan comprar ese menaje de casa aquí en el mismo Ecuador sin impuestos. En vez de dejar en España o en Estados Unidos esos recursos, esa inversión que hacen allá para traer su menaje de casa, la compren aquí y dinamicen la economía local. Esas ideas son importantes en estos espacios y hay que irlas cristalizando, pero finalmente tenemos que trabajar en ideas de fondo, en ideas que realmente generen esos incentivos y que tengan la posibilidad de tener una corresponsabilidad de todos los sectores en el país. Muy alentados por lo que ustedes van a hacer mancomunadamente. Señor presidente del Parlamento, muchas gracias. Señor vicepresidente, muchas gracias. Muchas gracias por lo que está haciendo René Ortiz, ministro de Recursos Naturales y de Producción. Y les pido que me dispensen, pero he tenido que improvisar a fuerza de las circunstancias y por obligación periodística, aprovechar de este momento para tratar de canalizar las mejores informaciones a la colectividad. Muchas gracias. El compañero periodista Arturo Torres, sí, yo sé, Arturo Torres decía, muchas gracias, decía que Mashi Rafael se frota las manos desde su refugio provisional en México, convertido en su centro de operaciones. Está planificando acciones para dar otro zarpazo. De esto vamos a hablar en contados instantes, lo que ha referido el periodista que lamentablemente ha tenido que despedirse de nosotros. Muchas gracias, ministro. Es el ministro del Codo. Sí, sí, también. En todas sus acepciones. Exactamente, sí. ¿Alguna cosa que se nos quede? No creo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, vicepresidente. Perfecto. Vamos a volver con este tema de Arturo Torres, que me parece lo que él ha pensado muy importante que por lo menos lo digamos desde Código Vidrio. Calidad. Innovación. Completamente democracia. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Ecuador.